El sistema nervioso es el principal mecanismo de información en el cuerpo. Lo constituye un sistema de neuronas que se comunica unas con otras. Se divide en dos, en el sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que une el sistema nervioso central con los receptores sensoriales, que reciben la información del medio externo e interno, así como los músculos y glándulas. Esta información es llevada por axones motores y sensoriales del sistema nervioso periférico, enlaces de cables eléctricos que conocemos como nervios. Por ejemplo, la información que recibe cada ojo se lleva por el cerebro en los millones de axones que forman el nervio óptico. La información dentro del sistema nervioso es manejada por tres tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales, que mandan información desde los tejidos del cuerpo y los órganos sensoriales hacia la médula espinal. Cuando el cerebro procesa esa información, involucra una segunda clase de neuronas, las interneuronas, que forman su sistema de comunicación interna. Como resultado de ese procesamiento, el sistema nervioso central manda las instrucciones hacia los tejidos del cuerpo por medio del tercer tipo de neuronas, las motoneuronas. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide en dos partes, el encéfalo y la médula espinal. Se encuentran protegidos por tres membranas, las meninges. En su interior existen un sistema de cavidades conocidas como ventrículos, por las cuales circula el líquido cefalorraquídeo. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central que está protegida por los huesos del cráneo. Está formado por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebro está formado por los hemisferios izquierdo y derecho, separados por una profunda hendidura, pero unidos en su parte central e interna por una cinta ancha, resistente y de color blanco llamada cuerpo calloso. La superficie se denomina corteza cerebral y está formada por plegamientos denominados circunvoluciones, constituidas de sustancia gris. Después se encuentra la sustancia blanca. En zonas centrales del volumen craneal existen áreas de sustancia gris, conformando núcleos como el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo. Cada hemisferio cerebral posee varias fisuras que dividen la corteza cerebral en lóbulos. Lóbulo frontal se localiza en posición anterior. Lóbulo temporal se localiza en una posición lateral detrás del lóbulo frontal. Lóbulo parietal se extiende en la cara externa del hemisferio, debajo del lóbulo temporal. Lóbulo occipital se sitúa en la parte posterior del cerebro. El cerebelo está en la parte inferior y posterior del encéfalo, alojado en la fosa cerebral posterior junto al tronco del encéfalo, que tiene dos hemisferios arrugados y permite un tipo de aprendizaje no verbal y la memoria. Sin embargo, su función más obvia es la coordinación de los movimientos voluntarios, de manera que si se lesiona, tendremos dificultades para caminar, mantener el equilibrio o saludar con las manos. El tallo cerebral está compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Conecta el cerebro con la médula espinal. Empieza donde la médula espinal entra en el cráneo y se hincha ligeramente para formar el bulbo. Ahí se encuentran los controles de la frecuencia cardíaca y la respiración. La médula espinal es una vía de información que conecta el sistema nervioso periférico con el cerebro. Los tractos nerviosos ascendentes o aferentes mandan información sensorial al cerebro, mientras los tractos descendentes o eferentes mandan información motora de regreso. En la médula espinal también podemos encontrar ciertos tipos de células que sirven como sostén, como las células ependimarias, células alargadas que cuentan con dos prolongaciones, las cuales se emiten hacia el surco anterior o el medio posterior, en donde constituyen el cono ependimario anterior y el posterior. También encontramos las células neuroglicas, de idéntica procedencia que las ependimarias, solo que sin sus prolongaciones primitivas. Se les encuentra dimensionadas en la sustancia gris como en la blanca. Sustancia gris. Asta dorsal. El asta posterior recibe acciones en los ganglios dorsales a través de las raíces homónimas y contiene haces sensitivos. Comprende el núcleo de la columna de Clark, donde hacen la sinapsis de las fibras que transmiten la sensibilidad profunda e inconsciente. Asta intermedio lateral. Solo se encuentra en los segmentos torácicos y lumbares superiores de la médula. Contiene neuronas preganglionares simpáticas. Asta ventral o asta anterior. Se compone de axones de neuronas multipolares motoras. Comprende el núcleo antero externo, que inerva los miembros superiores e inferiores, y el núcleo antero interno, destinado a los músculos dorsales del tronco y del cuello. Zona intermedia. Contiene un gran número de interneuronas. Sustancia blanca. La sustancia blanca de la médula espinal está constituida por una gran cantidad de fibras nerviosas, neuroglias y vasos sanguíneos. En un corte transversal se observa la disposición alrededor de la sustancia gris. Su color se debe a la presencia de una gran proporción de fibras mielínicas que corren longitudinalmente.
aunque también existe cierta cantidad de fibras amielínicas. Las fibras nerviosas de la sustancia blanca se encargan de unir los segmentos medulares entre sí y la médula espinal con el encéfalo. Cordón posterior. Son vías ascendentes sensitivas cuyos cuerpos neuronales se encuentran en los ganglios dorsales y participan en dos modos de percepción consistente: la sinestesia y el tacto discriminativo o tacto epicrítico. Cordón lateral. Contiene vías ascendentes como descendentes. Las ascendentes se encargan de llevar el estímulo de dolor, temperatura y tacto grueso. En cambio, las fibras descendentes son motoras, se encargan del control de movimientos voluntarios. Cordón anterior. Contiene vías ascendentes como descendentes. Las ascendentes son 3 fascículos. Cada uno se encarga de diferente información. El espinotectal se encarga de movimientos reflejos de ojos y cabeza, cuando llega la información visual. El espinolivar envía información al cerebro de la sensación cutánea y el espinotalamático ventral lleva tacto grueso y presión. Las motoras se encargan del control de movimientos. Sistema nervioso periférico. La función principal del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con los miembros y órganos. Los nervios espinales. Son un total de 31 pares de nervios, cada uno con 2 partes o raíces que se unen entre sí, una sensitiva y otra motora. La parte sensitiva es la que traslada la información desde los receptores hasta la médula espinal, mientras que la parte motora es la que lleva los impulsos desde la médula espinal hasta los efectos correspondientes. Se distribuye en la siguiente forma: 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios dorsales o torácicos, 5 pares de nervios raquídeos o lumbares, 5 pares de nervios raquídeos sacros, un par de nervios raquídeos coccígeos. Cada nervio espinal o raquídeo se une a 2 puntos distintos de la médula espinal. Tiene una raíz posterior y una raíz anterior. Las raíces posterior y anterior se unifican para formar el nervio raquídeo. Como la raíz posterior contiene fibras sensitivas y la raíz anterior contiene fibras motoras, el resultado es un nervio mixto. Su recorrido es muy corto, pues inmediatamente se divide en 2 ramas, una dorsal más pequeña y otra ventral o anterior más grande. En el tórax de las ramas ventrales parten pequeñas ramas comunicantes que transportan fibras pertenecientes al sistema nervioso autónomo. Nervios craneales, también llamados pares craneales. Son 12 nervios que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central o trasladan órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza. Nervio olfatorio. Es un nervio únicamente sensorial. Conduce los impulsos nerviosos generados por las sustancias odoríferas desde la nariz hasta el encéfalo. Nervio óptico. Exclusivamente sensorial. Transporta la información visual desde el ojo al encéfalo. Nervio oculomotor. Tienen fibras motoras que controlan el movimiento ocular y parasimpáticas que modifican el diámetro de la pupila. Nervio troclear. Su función es motora sobre uno de los músculos cuya contracción mueve el globo ocular. Nervio trigémino. Es un nervio mixto que consta de una posición sensitiva y otra motora. Nervio abducens o motor ocular externo. Interviene en la movilidad ocular y es solamente motor. Nervio facial. Es un nervio mixto con fibras sensitivas y motoras. Nervio vestibulo-coclear. Transporta al cerebro la información auditiva y sensorial procedente del oído interno. Nervio glosofaringio. Es un nervio mixto. La porción sensitiva transporta señales procedentes de la lengua a la faringe. Nervio vago. Es sensitivo y motor. Aporta además fibras parasimpáticas que actúan sobre diferentes órganos, entre ellos el estómago y el corazón. Nervio espinal. Es un nervio motor que activa, entre otros, el músculo esternomascloideo, provocando el giro de la cabeza. Nervio hipogloso. Es un nervio motor de la musculatura de la lengua. Plexos. Los nervios espinales, tras salir de la médula espinal, forman redes constituidas por la unión de nervios adyacentes. Estas redes se llaman plexos. Existen 4 principales. Plexo cervical. Existen 2, uno derecho y el otro izquierdo. Se forman por las ramas anteriores de los 4 primeros nervios cervicales y algunas ramas procedentes del quinto. Plexo braquial. Se origina por los nervios raquídeos. Da origen a varios nervios que llevan órdenes de los músculos del hombro y los miembros superiores. Entre ellos el nervio cubital, que hace posible la contracción de los músculos que mueven la mano. Plexo lumbar. Se forma por las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Da origen a los nervios que llevan órdenes motoras a los músculos de la región anterolateral del abdomen y los miembros inferiores.
Plexo sacro. Lo forman las raíces anteriores de los nervios espinales. Da origen a nervios que llevan órdenes motoras a los miembros inferiores. Del plexo sacro surge el nervio ciático, que es el más largo del organismo humano. El sistema nervioso periférico tiene dos componentes, somático y autónomo. El sistema nervioso somático controla los movimientos músculos esqueléticos. El sistema nervioso autónomo controla las glándulas y los músculos de los órganos internos, pero a veces podemos suprimirlo conscientemente para hacer los movimientos nosotros mismos. Sin embargo, generalmente este sistema opera de forma autónoma para determinar nuestro funcionamiento interno, incluyendo el latido cardíaco, la digestión y las actividades glandulares. El sistema nervioso autónomo es dual y está formado por los sistemas nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático nos activa para ponernos en una actitud defensiva. Si algo nos alarma, el sistema simpático acelera el latido cardíaco, enlentece la digestión, eleva el azúcar en la sangre, dilata las arterias y nos enfría por medio de la sudoración, poniéndonos alerta y listos para la actividad. Cuando el estrés pasa, el sistema nervioso parasimpático produce los efectos opuestos, ya que conserva la energía disminuyendo la frecuencia cardíaca, baja los niveles de azúcar en la sangre y así sucesivamente. En situaciones cotidianas, el sistema nervioso simpático y el parasimpático funcionan juntos para mantenernos en equilibrio en nuestro estado interno.